dirigente del Partido Primero Justicia. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. Muchas gracias por Mil gracias por estar acá en el estudio. Bueno, ayer finalmente Primero Justicia oficializó su posición con respecto a las elecciones y un poco más tarde lo hizo la Mesa de la Unidad Democrática, señalando que no participarán en este proceso electoral del 22 de abril si se mantienen las condiciones como están previstas hasta ahora. Y en horas de la tarde el presidente de la República pues avaló la petición de Diosdado Cabello de unir en el mismo proceso electoral del 22 de abril presidenciales con elecciones legislativas, pero le sumó más, le sumó una mega elección pues para elegir también ese día a los consejos municipales y legislativos. ¿Por qué cree usted esta estrategia del gobierno? De una vez que habla la MUD, pues lanza esta petición todavía mayor a la que ya había hecho Diosdado Cabello y la cual ya se entregó incluso al CNE. Comencemos por esa estrategia del gobierno, ¿cómo la evalúa? Sí, en primer lugar, es muy importante que todos tengamos claro que la decisión de la Unidad Democrática tiene que ver con un esfuerzo que estamos haciendo para lograr condiciones. Nosotros queremos participar, queremos ir a un proceso electoral, queremos que la gente vote y que sienta que al votar está eligiendo, pero evidentemente de esta manera no, así no. Todos sabemos que hay un tinglado orquestado por el CNE, por el gobierno, por sus instituciones, para hacer una elección en la que Maduro salga electo sin apoyo popular, sin votos. Desde el día 6 de diciembre de 2015, cuando ellos perdieron la Asamblea Nacional, comenzaron a organizar todo para pervertir el proceso electoral, sin importarles ver cómo hacían para recuperar la confianza del pueblo. Entonces, él sabe que eso está así y él necesita la participación de la oposición. Nosotros no le vamos a dar el gusto, no vamos a participar en un proceso que es una farsa electoral y ellos van entonces a tratar de tomar todo en sus manos. Es una jugada riesgosa, es una jugada difícil para ellos y vamos a ver qué pasa, porque nosotros nos vamos a organizar cada vez mucho mejor, ahora con mucha más participación de toda la sociedad civil y vamos a confrontar. Es más, hay un planteamiento que es que el mismo día de esa elección se haga una consulta popular de manera que podamos contrarrestar la movilización de cada uno de los factores en pugna. ¿Cómo sería esa consulta? Porque ya se hizo una consulta simbólica el 16 de julio y el resultado, bueno, según muchos fue muy contundente, pero la oposición perdió fuerza justamente luego de esa elección, de ese plebiscito y la posterior elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Mira, yo no soy de los que se autoflagelan, ¿no? Yo sí reconozco que hemos cometido errores y creo que esos errores tenemos que aprender para seguir hacia adelante. Pero también es cierto que esa consulta popular tuvo un efecto y un impacto importantísimo. Gracias a esa consulta popular del 16 de julio, muchos gobiernos desconocieron la elección posterior de la Asamblea Nacional Constituyente y allí se logró que la Asamblea Nacional designara, como se mandó en esa consulta, a los integrantes del Poder Judicial y ya sabemos las consecuencias de eso. Se designó el Tribunal Supremo de Justicia e inmediatamente se convirtieron en presos políticos, perseguidos, exiliados, etc. Y gracias a esa consulta popular pudimos palpar la opinión de la gente sobre la constituyente y sobre lo que debía hacerse y actuamos en consecuencia. En mi caso, esa consulta fue determinante para decir no me juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente como gobernador electo del Zulia, porque tenemos que dar testimonios de que la lucha que queremos dar no es por un cargo. Quizás Maduro intenta que al presentarse con candidaturas para todo, que la gente se vuelva loca, desesperada por cargos y que digamos, no, en esta circunstancia sí tenemos que participar porque podríamos perder nuestros cargos. Y él va a entender que en la oposición venezolana no hay para nada aspiraciones de cargos, sino fundamentalmente la aspiración de que un país como Venezuela, que es un gran país, que está pasando por un mal momento, pueda salir de ese momento y echar hacia adelante. Eso es lo que queremos hacer. ¿Y qué se ha pensado? ¿Cómo se estructuraría ese día de una votación? Porque obviamente los planteles estarán tomados sí, por el Plan República. ¿Y qué se haría ese día? ¿Sería una votación similar a la del 16 de julio? ¿Qué está planteado para ese día? Mira, yo preferiría que el mismo Frente Amplio que está por conformarse tome esa decisión, porque esto al principio es una propuesta que a mí me gusta, a mí me parece importante que podamos contrastar el mismo día. Por ejemplo, mientras ellos están con su Plan República en los centros de votación, nosotros estamos en las plazas de las distintas parroquias, de todas las parroquias de Venezuela, con el número de mesas necesario de acuerdo a
la población de esa parroquia, como lo hicimos el 16 de julio, con la gente participando y la gente tomando decisiones. Yo creo que eso podría ser un buen contraste hacia el mundo de qué es lo que está pasando en Venezuela. Pero yo prefiero que sea una decisión tomada por ese Frente Amplio que está por constituirse para que se discuta y si hay el consenso se puede realizar. En este momento eso está en una realidad de propuesta. Ese Frente Amplio, ¿cómo va a estar conformado? Porque hasta ahora incluso algunos partidos que forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática no estaban de acuerdo con las estrategias y la manera de proceder del G4. Y ahí hay diferencias que se han evidenciado obviamente en los últimos días. Pero también hay pues chavismo disidente que quiere realmente una unidad pero cohesionada. Ayer conversaba, como le dije, con Nick Merevans y decía eso, que más allá de cualquier nombre que se le ponga, Frente Amplio Nacional o el nombre que sea, lo importante es que la oposición, como esté conformada, pues sea una unidad real. ¿Qué está previsto en cuanto a la conformación de ese Frente Amplio y en cuánto tiempo? Porque lo volvemos a repetir, faltan apenas 60 días calendario para las elecciones. Sí, mira, hay una realidad impresionante que yo no puedo soslayar. Las decisiones en la unidad se tardan mucho. Eso es una realidad, sí. Y eso tenemos que asumirlo. Ahora, ¿por qué se tardan tanto? Porque somos diversos, porque pensamos distinto, porque es un movimiento plural, porque es necesario ir decantando la toma de decisiones para lograr la mayor unidad posible. Fíjate que las últimas decisiones que se han tomado con mucha desunión, y una decisión con desunión termina siendo una mala decisión. Unos deciden validar, otros deciden no validar. Unos deciden participar en un proceso, otros deciden no participar en el mismo proceso. Unos deciden juramentarse, otros no juramentarse. Y entonces eso nos convierte en un ente totalmente disperso que no logra una unidad de criterio que le pueda dar fuerza a sus planteamientos. Entonces, hoy, esta decisión de no participación en este proceso electoral, porque no están dadas las condiciones, es quizás la decisión más consensual que se ha logrado. Tardó un poquito, pero se logró esa decisión consensual. No están todos, por eso te digo, es la más consensual, no es unánime. Hay que ver qué van a hacer algunos movimientos políticos. Pero más allá de eso, lo importante es que este Frente Amplio esté integrado por todos los partidos políticos. Es decir, la MUD formaría parte de ese Frente Amplio. Ni se sustituye la MUD, ni hay una posición en la que no podamos convivir, ¿no? Y los opositores de la oposición también estarían allí integrando ese frente. Yo, mira, hago todos los votos para que eso sea de esa manera. Hablo de Alianza Bravo Pueblo, de Vente Venezuela, pero hablo también del chavismo disidente del que tú estás hablando. A mí me parece fundamental que esté allí. Y todos nosotros, conjuntamente con las iglesias, con los sectores productivos, empresariales, trabajadores, estudiantes, con toda la gente de los sectores universitarios que se han convertido en sectores beligerantes, que quieren participar en la toma de decisiones, podamos construir esa unidad necesaria para accionar, para enfrentar la realidad que estamos viviendo. Lo más importante, primero, es lograr entonces un gran Frente Amplio, y en segundo lugar, que ese Frente Amplio tenga un centro de toma de decisiones que no sea tan burocrático y que permita reaccionar y accionar con mucha más rapidez. A tiempo, y además orientando a la población opositora que realmente se encuentra totalmente desorientada pues frente al evento electoral que tenemos encima. Decía que no todos los partidos de la unidad, de la Mesa de la Unidad, pues decidieron pues acatar o llegar a este consenso de no participar en las elecciones. Por ejemplo, vemos que ya hay nombres que se están barajando como candidatos. Incluso usted decía, bueno, es que al gobierno le conviene que en la oposición haya candidatos para que el mundo crea que hay una elección normal. Y ya se están barajando nombres. Claudio Fermín ha dicho que va a participar. Ayer se lanzó un pastor, Javier Bertucci, también Reinaldo Quijada, pero digamos, un integrante de la Mesa de la Unidad ha dicho y ha manifestado que quiere participar y no dijo que no iría a las elecciones. Henry Falcón, que estaría planteado si Henry Falcón pues decide lanzarse finalmente a la presidencia. Mira, yo creo que hay que esperar la decisión que él va a tomar. Creo que tiene todo el derecho de tomar la decisión que le parezca, pero sí creo que para la estrategia de la oposición venezolana, que es arrinconar al gobierno, que es ejercer la presión necesaria para que se den condiciones para una elección abierta, transparente, donde todos podamos votar y al votar sintamos que estamos eligiendo, para todo eso es fundamental la mayor unidad posible. Indudablemente que una candidatura de Falcón debilita, disminuye las posibilidades que nosotros tenemos de ejercer la presión necesaria.
necesaria. Si él toma esa decisión, la respetamos, pero nosotros estamos convencidos de que en este momento, con esas condiciones, es necesario ejercer mecanismos de presión que permitan que tengamos una elección transparente. No podemos, bajo ningún concepto, legitimar a un presidente de la República que no está dispuesto a contarse libremente. Bueno, precisamente ese punto, lo que dijo ayer la Mesa de la Unidad en este comunicado, están dispuestos a medirse si las condiciones cambian. Claro. Es decir, por ahora no, porque no están las condiciones. ¿Qué tendría que cambiar? Porque ya el CNE ha anunciado, número uno, que los centros de votación vuelven a los puntos antes de ser reubicados para las elecciones de gobernadores y alcaldes. Número dos, ha dicho que invitará a la ONU como observador internacional, aunque Maduro dice que esa misión internacional debería estar liderada, comandada, liderada, sí, por José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Esas condiciones cambiarían? ¿Les harían a ustedes repensar para ir al proceso electoral del 22 de abril? Me lo responde en la pausa, luego de la pausa, Juan Pablo, para poder hacer aquí un corte y seguimos conversando con Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia. Seguimos conversando con Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, y hablábamos precisamente de las condiciones para las elecciones. Ayer, en esa lectura del comunicado de la Mesa de la Unidad Democrática, decían que estaban dispuestos a medirse si las condiciones cambian. ¿Pero qué tiene que cambiar? Fíjese, el CNE, pues ayer o anteayer dijo que volverían a su lugar de origen los centros que fueron reubicados para las últimas elecciones de gobernadores y alcaldes. Ha dicho que invitará a la ONU a participar como observador en el proceso. Ha dicho que reabrirán el consulado de Miami, que iban a extender el tiempo para inscribirse en el exterior. Es decir, esas serían señales de condiciones de lo que había exigido la oposición en República Dominicana. Serían condiciones propicias para evaluar ir al proceso. Mira, en República Dominicana hubo un documento preliminar que yo quiero recomendarle al pueblo de Venezuela, a los ciudadanos de Venezuela en todo el mundo, que lo busquen, porque ese documento preliminar del 2 de diciembre fue elaborado por todos los cancilleres que fueron a servir de mediadores en República Dominicana. Es decir, ahí están los cancilleres de México, de Chile, pero también están los cancilleres de Guatemala, de Nicaragua, de Bolivia, que eran cancilleres convocados por el gobierno, y todos plantearon, primero elección, después en el segundo semestre del año 2018. En segundo lugar, la observación internacional, y debo dejar esto claro, solo permite la ONU la participación de su observación internacional en caso de que la solicitud la hagan las dos partes en conflicto. Entonces el CNE, sabiendo eso, envía una solicitud que inmediatamente va a ser negada por la ONU, no solamente porque la está enviando una de las partes. El CNE no es árbitro, el CNE es parte del conflicto, está totalmente resteado con el gobierno. Entonces la ONU va a decir, yo no acepto esa posibilidad de observación si no es solicitada por ambas partes. Pero además, la ONU necesita tiempo para organizarlo. Eso no es que van a venir un día, el día electoral, a ver el proceso. Tienen que venir desde el paso 1 hasta el paso último para poder evaluar todo, hacer las auditorías y decirle al mundo, sí, ese es un proceso legal, ese es un proceso legítimo. Bueno, de hecho, todavía cuando se asomó la solicitud a la ONU, no habían recibido la invitación. Pero es que acá dice, leo una nota que dice, para poder supervisar los comicios, la ONU requiere que haya un mandato aprobado por el Consejo de Seguridad o por la Asamblea General. Claro, porque hay dos formas de mediación de la ONU en estos casos. Una, comisiones ad hoc, que eso es lo que quiere el gobierno nacional. Una comisión ad hoc dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, que ha demostrado que tampoco es un facilitador. Rodríguez Zapatero está totalmente comprometido con el gobierno. Un papel lamentable es lo que ha hecho ese señor. Pero esa comisión ad hoc estaría integrada por miembros de la ONU sí, ¿cómo sería? Estaría integrada por miembros de la ONU, pero nosotros lo que hemos dicho es que necesitamos la observación legítima de la ONU, la observación institucional de la ONU, que tiene que pasar o por la Asamblea General o por el Consejo de Seguridad. Y esa observación no tiene que venir para que sea realmente creíble tiempo antes de, claro, de la elección como tal, no simplemente recorrer los centros del propio día 22. Exactamente, ellos dicen que ellos necesitan por lo menos 4 meses para poder realizar una observación. Es lo que hemos conversado con gente de la Organización de Naciones Unidas, de manera que ellos puedan vigilar, auditar
todos los procesos. Por ejemplo, el registro electoral venezolano está inflado. El registro electoral venezolano tiene que ser revisado, pero además tenemos que permitir la inscripción de los nuevos electores. Ya terminó el proceso de inscripción de nuevos electores, 20, sí. y te puedo decir que en el país habían 600 y tantas supuestamente máquinas que nadie sabía dónde estaban. En los estados había un solo punto de inscripción que la gente conocía, que era la Oficina Regional Electoral, pero los demás puntos, en el Zulia, por ejemplo, 61 puntos, totalmente clandestinos, desconocidos, nadie sabía dónde estaban, y si alguien lo detectaba, por ejemplo en un consejo comunal, solamente inscribían a los que son vinculados al gobierno del señor Maduro. Entonces, ¿a quién van a engañar? ¿Cuál es la transparencia? Mientras un consejo nacional como ese siga dirigido por 4 personas totalmente irresponsables, a las que no les importa el país, sino les importa mantenerse en el poder conjuntamente con Maduro, no podremos tener elecciones transparentes en Venezuela. No puede ser posible que todos los coordinadores del CNE en cada uno de los centros de votación son los dirigentes del PSUV en esas inmediaciones del centro de votación. Esas cosas tienen que cambiar para que podamos tener una elección transparente. Por tanto, decimos, conformación del Consejo Nacional Electoral, revisión del registro electoral, observación internacional que sea realmente confiable. Son condiciones imprescindibles para poder participar en un proceso electoral. ¿Pero tienen alguna esperanza de que esto pueda llevarse a cabo, esas demandas? Porque nuevamente el presidente dijo ayer, y la frase pues la ha acuñado: llueve, truene o relampaguee, van las elecciones, con o sin oposición, el 22 de abril. Bueno, mira, una de las cosas necesarias para que podamos tener una elección transparente es revisar el cronograma electoral. En todos los cronogramas electorales siempre se da un tiempo para elecciones primarias. Las primarias son constitucionales, están establecidas en la Constitución venezolana. Ese tiempo no se ha dado. Entonces, si tú logras un cronograma a través del cual se puedan cumplir cada una de las etapas del proceso electoral, evidentemente que ya tendríamos allí un importante cambio de condiciones. Yo te garantizo que desde el gobierno hay propuestas para modificar la fecha. Ellos necesitan la participación del gobierno. Desde el gobierno. ¿Hay interés en cambiar la fecha? Hay interés en que nosotros participemos, y en la búsqueda de que nosotros participemos estarían dispuestos a flexibilizar algunas disposiciones que ellos han tenido. Lo que pasa es que tampoco solo es la fecha, tienes que lograr un conjunto de condiciones que permitan la participación. Yo te voy a dar un solo ejemplo. Un venezolano se va del país, pierde su condición de venezolano, pierde su ciudadanía. ¿Qué dice el gobierno? Que la única forma de que un venezolano que está fuera de Venezuela pueda inscribirse para votar es que sea legal en ese país. Pero bueno, si la mayoría de los venezolanos que se han ido no son legales en los países donde están, ¿por qué les vas a quitar su derecho? Entonces son cosas que tenemos que discutir para que pueda haber las condiciones necesarias. Pero tomando en cuenta esto, no serían tampoco ni para el segundo semestre del año, porque son cosas que tienen que hacer ya para poder tener un tiempo y llevar a cabo una elección. Claro, todo tiene que hacerse muy rápido. Si el gobierno propone una alternativa en la cual tengamos la posibilidad de cumplir con todos los lapsos del proceso electoral, la posibilidad de revisar el registro electoral, de democratizar y de lograr que los que son representantes del árbitro no tengan por qué estar vinculados al gobierno, evidentemente que eso nos abre las puertas a una participación. ¿Está dispuesto o no el gobierno? Ya en los próximos días lo veremos, pero lo que yo percibo es que este gobierno lo que quiere es mantenerse en el poder sin importarle el daño que le ha hecho al país y sin importarle que la gente opine algo distinto. Bien, Juan Pablo, bueno, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy acá y estaremos muy pendientes de la conformación de este Frente Amplio Nacional, que por cierto era el mismo nombre que tenía el Frente Amplio justo antes del plebiscito. Ya se hablaba de un Frente Amplio y consultar a las comunidades y todo esto con el mismo nombre, pero no cristalizó. No cristalizó. Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Hemos cometido errores, por ejemplo, decidimos no participar en la elección municipal y nos quedamos estáticos, no hicimos nada. Ese error no lo podemos cometer. En este momento decidimos no participar con esas condiciones, tenemos que generar la presión nacional e internacional para lograr que esas condiciones cambien. Bien, le agradezco mucho que haya estado acá con nosotros. Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, acá en Noticias en Vivo. Hacemos una pausa, volvemos en breve.